Alejandro, que está muy saturado con tu visión. Al aire. ¿Qué tal? Muy buen día. Esta mañana, miércoles 27 de mayo del año 2020, damos continuidad a nuestras jornadas de capacitación a distancia. Y pues bueno, el día de hoy tengo el gusto de presentar al juez Francisco Javier Martínez Briones, quien es juez del Juzgado de Oralidad Mercantil del Primer Distrito Judicial del Estado. El día de hoy nos expondrá el tema sentencia, su dictado y notas básicas para su impugnación. Y para conocer sobre la trayectoria del juez Martínez Briones, me permitiré dar lectura de una breve semblanza de su trayectoria. El juez Martínez Briones es egresado de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Ha cursado diversos diplomados, como el Diplomado en Derecho Bancario y Bursátil por el Instituto del Mercado de Valores de Monterrey por la Facultad Libre de Derecho, el Diplomado sobre el nuevo juicio de amparo en el sistema mexicano, impartido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación a través de la Casa de la Cultura, en colaboración con el Poder Judicial del Estado de Nuevo León. Su carrera profesional la ha desempeñado dentro del Poder Judicial del Estado de Nuevo León, donde ha sido escribiente de la Quinta Sala del Tribunal Superior de Justicia en el Estado, actuario y secretario del Juzgado de lo Civil del Cuarto Distrito Judicial en el Estado, con residencia en San Pedro Garza García, Nuevo León. Fungió como secretario de la Tercera Sala del Tribunal Superior de Justicia en el Estado, juez primero y cuarto de lo Civil del Primer Distrito Judicial, juez mixto de primera instancia del Sexto Distrito Judicial en el Estado, con residencia en Linares, Nuevo León. Juez segundo mixto de lo Civil y Familiar del Quinto Distrito Judicial en Cadereyta. Asimismo, fue juez tercero de jurisdicción concurrente del Primer Distrito Judicial en el Estado, juez primero de juicio oral mercantil del Primer Distrito Judicial y actualmente es juez del Juzgado de Oralidad Mercantil de este Primer Distrito. En el área académica ha obtenido reconocimientos por The National Center for State Courts como expositor en el Congreso US México Judicial Exchange Program Border Conference. Asimismo, por la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Monterrey, por la Facultad de Arquitectura de la Universidad Autónoma de Nuevo León y la Asociación de Evaluadores de Nuevo León, Asociación Civil, como expositor en el Diplomado Valuación Integral, por el Gobierno del Estado de Nuevo León, por 20, 25 y 30 años en el servicio público, por el Consejo de la Judicatura del Estado de Nuevo León con la medalla José Alejandro de Treviño y Gutiérrez, el día 18 de septiembre del año 2003, por destacar como juez civil en el ejercicio de la actividad profesional, por el Colegio de Jurisprudencia de Nuevo León, Asociación Civil, por el destacado empeño en la preservación de la dignidad y respeto a la institución de la Administración de Justicia, por el Colegio de Abogados de Monterrey, con la presea Ignacio Burgó Arihuela, como funcionario jurisdiccional más destacado en el año 2007, por la Facultad de Derecho y Criminología, por la participación como expositor en el Diplomado en Juicio Oral Mercantil con el tema Reformas al Código de Comercio. Asimismo, el licenciado Francisco Javier ha desempeñado diversas comisiones asignadas por el Tribunal Superior de Justicia por conducto de su presidente y del Consejo de la Judicatura para la revisión de proyectos de reformas al Código Civil, al Código de Procedimientos Civiles del Estado y de otros ordenamientos jurídicos. De la misma manera, como profesionista, ha impartido múltiples clases en diplomados,
conferencias y cursos. Démosle la cordial bienvenida al juez Francisco Javier Martínez Briones para escuchar atentamente esta videoconferencia. Bienvenido, muchísimas gracias. Muchas gracias. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Bueno, he sido invitado por el Consejo de la Judicatura a participar en este programa que ha instituido de litigación oral mercantil. Y bueno, voy a cerrar este ciclo de conferencias con el tema la sentencia, su dictado y notas básicas para su impugnación en los juicios de naturaleza oral mercantil. Bueno, como ya lo han visto en los que me antecedieron, pues estos juicios orales mercantiles inician en el año del 2011, viene el decreto del Diario Oficial de la Federación del 27 de enero del 2011, a través del cual se crea lo que es el juicio oral mercantil. Este juicio oral mercantil inicia con cuantías muy pequeñas. En el año 2017 viene ya la incorporación del juicio ejecutivo mercantil y bueno, las cuantías que tenemos actualmente ya vienen a ser en juicios orales mercantiles, es ilimitado, y por lo que se refiere a los juicios ejecutivos mercantiles tenemos una cuantía de 682,646 pesos que llega hasta los 4 millones de pesos. Este es el límite bajo los cuales se llevan los juicios orales mercantiles. Bueno, ya se les dijo también en quienes me antecedieron que en estos tipos de juicios rigen principios específicos. Esos principios se refieren a la oralidad, a la publicidad, a la igualdad, la inmediación, la contradicción, la continuidad y concentración. Con algunas modulaciones de estos principios, porque quedó establecido que los actos de las partes, las actuaciones relativas a la demanda, contestación y réplica, en estas el juez no interviene. Es un procedimiento escrito en esta parte de los juicios en los que no hay un contacto directo por el juez con las partes, de manera que en esta etapa previa no hay a la totalidad los principios que rigen la materia. Estas modulaciones las ha hecho el legislador para dar paso a que durante la audiencia preliminar y durante la audiencia de juicio se den estos principios en su totalidad. Bueno, en este caso ya se vio lo que es la primera audiencia de juicio, la audiencia preliminar, la audiencia de juicio, y a mí me toca lo que se refiere a la sentencia. Bueno, el juez que va a llevar a cabo el dictado de la sentencia, en este caso es el que va a recibir las pruebas de las partes, las va a desahogar frente al público y en la audiencia pública, y en base a ello va a tomar su veredicto. Vemos en las salas de audiencia siempre la existencia de este mallete o martillo, que es aquel instrumento a través del cual el juez va cerrando ciclos, etapas en cada procedimiento, y que viene a significar un símbolo de autoridad suprema. A través de este mecanismo, el juez impone orden o impone un decreto cuando ha pronunciado la sentencia. Este mecanismo fue incorporado a los tribunales judiciales desde 1789, cuando se tomó aquel
aquel ejemplo que hiciera el presidente de los Estados Unidos, John Adams, cuando llamó al Congreso mediante un instrumento de esta naturaleza. Y así se ha institucionalizado en todos los tribunales, en recintos donde se requiere orden, en congresos y en otras universidades o algunas instituciones. Bueno, la sentencia es el punto final del juicio. A través de la sentencia se viene a culminar todo un procedimiento. Consiste precisamente en ese acto que lleva a cabo el juez en forma racional, lógica y jurídica, a través de la cual viene a decidir quién de las partes que están en un conflicto tiene la razón. Es decir, quién es el que ha dado motivo al juicio y si ese motivo ha sido justificado. En este tipo de juicios orales, realmente lo que se busca sería que hubiera menos sentencias. Estos juicios orales lo que pretenden es que sean las partes quienes por sí mismas y con intervención de la autoridad pueden resolver sus controversias a través de una amigable composición, a través de una mediación o de un mecanismo de arbitraje. Sin embargo, cuando las partes ya no están de acuerdo en que se lleve a cabo a través de esos medios, o simplemente cuando las partes ya han estado muy lesionadas por ese estrés que produce un conflicto cuando una no obtiene aquella obligación que estima la otra parte ha incumplido, se llega al procedimiento judicial que viene a culminar precisamente con una sentencia. Es el acto a través del cual el Estado impone, mediante el ejercicio de la función jurisdiccional, el punto final que es de hacer la justicia. El maestro Pallares decía que a través de la sentencia el juez viene a resolver el conflicto de las prestaciones principales en este juicio. Quiero decirles, independientemente de estos conceptos, las sentencias son documentos, son medios a través de los cuales se somete al escrutinio público la actividad jurisdiccional. Las sentencias son medios susceptibles de ser revisados por cualquier persona que tenga interés en conocer el contenido de las mismas. También una sentencia es un medio de comunicación y una rendición de cuentas del Poder Judicial con la sociedad. Es a través de estos medios cómo el Poder Judicial hace ver a la sociedad en qué tantos juicios han participado los jueces y cuántas sentencias han resuelto en determinados tiempos de la vida judicial. Los lectores, que puede ser cualquier persona de una sentencia, pueden consultarla, dado que estas sentencias a la vez tienen el carácter de públicas. No solamente las partes pueden conocer del contenido de ellas, sino que cualquier persona, a virtud de que estas sentencias, con la eliminación de los datos formales, son publicadas a través de versión pública, a través de las páginas de transparencia que tiene también el Poder Judicial para tal efecto. Bueno, hay puntos de vista más filosóficos o lógicos. Dice que la sentencia son silogismos compuestos por una premisa mayor, que es la ley, una premisa menor, que es el caso que presentan las partes, y la conclusión que viene a darla al juez a través de un silogismo, una argumentación racional, lógica, motivada y fundada.
En nuestro Código de Comercio y todos los códigos generalmente definen lo que es una sentencia. Y tenemos sentencias de dos tipos, definitivas e interlocutorias. Aquí tenemos en este tipo de juicios orales mercantiles sentencias que vienen a resolverse en la audiencia final, pero son de carácter definitivo. Las sentencias interlocutorias, eso solamente pueden verse en una audiencia previa, como es la audiencia preliminar, a través de la cual se resuelven todo el tipo de excepciones que hayan opuesto las partes y que tengan la calidad de excepciones procesales. La sentencia definitiva está reservada para que sea pronunciada en un juicio, en la audiencia definitiva, y es precisamente a través de esta como luego de escuchar a las partes viene a darse el resultado final. Para los efectos de la ley de amparo, también esta define las sentencias definitivas como aquellas que son las que deciden el juicio en lo principal. Esto tiene que ver mucho porque a través del juicio de amparo pueden ser reclamadas resoluciones, pero esas resoluciones tienen que tener ciertas características. En materia de amparo, las sentencias definitivas solamente pueden ser materia de un juicio de amparo que sea de los que se consideran como directos. Otro tipo de sentencias solamente pueden verse a través de un amparo biinstancial, y por eso la clasificación de sentencias en este caso. Bueno, las sentencias como instrumentos tienen que tener requisitos formales y requisitos de fondo. Estos requisitos la ley misma los impone. No son requisitos que se le ocurran a un juez o a un secretario, a un proyectista. La ley obliga a que toda sentencia reúna los principios de exhaustividad, de congruencia, de fundamentación y de motivación. El principio de congruencia estriba en que esta sentencia debe dictarse en concordancia con la demanda y con la contestación formulada por las partes y con las pruebas que se han rendido, de manera que no contenga afirmaciones que se contradigan entre sí. Hay una congruencia interna y hay una congruencia externa que debe observar una sentencia. La exhaustividad está referida a que cuando se emita una sentencia se resuelvan todos los planteamientos que han sido objeto en una demanda y que se resuelvan también todas las excepciones que haya planteado la parte en su escrito de contestación. Por fundamentación tenemos la cita de los preceptos legales en que son aplicables al caso, y la motivación son las razones o las circunstancias a través de las cuales el juez aplica de acuerdo al caso concreto aquellos razonamientos lógicos jurídicos mediante los cuales se determina si un juicio procede o no procede. Estos requisitos, como les dije, no son requisitos que el juez los invente. El requisito de fundamentación y motivación lo tenemos muy claro en el artículo 16 constitucional. En el Código de Comercio, lo recoge también en el artículo 1077. Ordena que las sentencias deben ser claras, deben ser precisas, deben decidir todos los conflictos, los puntos litigiosos. También el artículo 1324 establece que debe ser fundadas en ley. Si no existe una disposición, también habla de otros mecanismos que pueden ser usados para resolver este conflicto. Y
También el artículo 1327 habla de lo que es la materia que debe comprender una sentencia. En este caso, las sentencias deben ocuparse exclusivamente de las acciones y excepciones opuestas, estas que se presentan en la demanda de la contestación. Aquí quiero ser muy claro. Una vez que se ha presentado una demanda y una contestación, las partes no pueden modificar la postura que hayan adoptado en cada uno de estos escritos. A esto se le llama la litis del juicio. La litis se centra exclusivamente en lo que cada parte planteó y en lo que cada parte se defendió, de manera que posteriormente no pueden introducir cuestiones que no estuvo en ellos advertir a tiempo, incorporarlas. Vemos muchos casos donde se da este tipo, donde no se incorporó determinado ejercicio de acción, no se incorporó determinada defensa, y bueno, no es sino hasta después del curso del juicio cuando se dan cuenta y pretenden incorporarlo. Sin embargo, ya no pueden rebasar los términos bajo los cuales se hizo el planteamiento de esta litis. Hay una obligación de los jueces de no dilatar, ni omitir, ni negar las resoluciones. Esta obligación se cumple a plenitud porque es precisamente las audiencias en donde se lleva a cabo la resolución de todos estos conflictos, a diferencia de los procedimientos tradicionales, donde la ley establece términos específicos en los cuales se lleva a cabo el pronunciamiento de la sentencia y que incluso pueden ser ampliados dependiendo del número de fojas que se integre un expediente escrito. Bueno, cuando hay varios conflictos también, cuando hay varias reclamaciones, varias acciones, debe por separado hacerse la resolución a cada uno de ellos. Estos principios también los recoge en el Código Federal de Procedimientos Civiles, lo recoge el Código de Procedimientos Civiles de Nuevo León. Bueno, y en cuanto al tema de qué debe contener una sentencia, este código en el artículo 405 nos señala cómo debe ser el dictado. Generalmente dice que debe principiar el juez expresando el lugar y la fecha que se dicte el fallo, los nombres de las partes, apellidos y todos estos requisitos formales que en un primer apartado de la sentencia se establecen. Luego viene un segundo capítulo, que se le denomina como resultandos, y en este se viene consignando qué es lo que reclama la parte actora, qué es cómo se defendió la parte demandada, y también se hace una relación de cómo se llevó a cabo todo el curso del juicio, pretendiendo que sea breve, conciso y esté limitado, así como también se establece aquí el resultado de las pruebas que se han ofrecido y sagada, y aquellas otras que no pudieron tener un fin adecuado. Hay un tercer apartado de las sentencias que se llaman los considerandos. En estos considerandos se van estableciendo también en forma clara y precisa los puntos, el planteamiento del caso, y ya se establecen las razones y fundamentos legales, la aplicación de leyes y doctrinas, jurisprudencias, la valoración de pruebas en base a las cuales se obtiene un resultado. Y por último viene una fase resolutiva en donde ya se limita y se dice si procedió el juicio, no procedió el juicio, se condena, no se condena, se absuelve, que viene a culminar con esa parte resolutiva. Ahí es donde se establecen los alcances que tuvo esa resolución. Bueno, el punto esencial aquí que les voy a explicar es que esta audiencia de juicio en esta audiencia de juicio es cuando debe resolverse, pronunciarse la sentencia. Y para ello tiene que seguir un orden.
Esta audiencia de juicio, como ya se les dijo en las pasadas pláticas que se tuvieron, inicia con una presentación que se hace el juez en una sala de audiencias, donde está asistido de un señor secretario, una ciudadana secretario, y en esta audiencia inicia el secretario presentándose, se presenta el juez ante las partes, se inicia con la apertura de la audiencia de juicio, el juez anuncia que va a llevar a cabo esa audiencia de juicio y el secretario procede a certificar la fecha y hora que se va a llevar a cabo, hace saber a las partes que se está grabando en medios electrónicos esta audiencia, también certifica qué partes del procedimiento están presentes, si hay terceros, testigos, peritos u otros elementos de prueba que vayan a ser objeto de la misma. Y bueno, entonces una vez que ya se cumple con esa formalidad, el juez procede a llevar a cabo ese desahogo de pruebas, toma la declaración de testigos, toma la confesional de partes, toma la desahogo de periciales y de los medios que se hayan sido necesarios, y una vez que concluye esto, cierra esa etapa, usa este mecanismo, este mazo o mollete, cierra esa etapa y a la vez con eso continúa con la siguiente etapa, que viene a ser la de los alegatos, donde le da derecho a las partes una sola vez a que hagan sus alegatos. Concluido ya los alegatos, el juez ordena en ese momento que el asunto está siendo visto ya y se pone para sentencia y va a proceder en ese momento a pronunciarla. Esto trae dos circunstancias. Lo inmediato, decir que lo inmediato implica en ese acto pronunciar las sentencias, es hablar que en la mayoría de los casos así se da. Todos aquellos juicios en donde las partes han acudido a la audiencia, se han desahogado las pruebas, son pruebas que han sido de muy fácil asimilación, han sido pruebas que no han requerido de un análisis profundo. En ese mismo acto el juez toma la decisión de sentenciar oralmente el juicio ante las partes. En ese momento procede a pronunciar y las partes escuchan la sentencia. El otro caso es cuando se trata de un juicio donde se han desahogado pruebas en grandes cantidades, muy extensamente, y que han tardado horas en su desahogo, lo cual no es susceptible de un ejercicio racional inmediato, y entonces esto genera que no tenga las condiciones esenciales el juez en ese momento para dictar el fallo. Esas circunstancias específicas de ese caso requieren un análisis y las partes tienen derecho a que se les resuelva correctamente su juicio y por tanto, a efecto de tutelar debidamente esas garantías, es como el juez difiere esa audiencia de juicio y ordena en un término posterior a 3 días citar a las partes para pronunciar la sentencia. Dentro de las formalidades para el dictado de las sentencias en los juicios orales, tenemos reglas. El artículo 1390 bis 39 del Código de Comercio nos establece que el juez debe exponer oral y de forma breve los fundamentos de hecho y de derecho que motivan la sentencia y luego darle lectura únicamente a los puntos resolutivos. Este ejercicio lo lleva a cabo el juez continuamente,
lleva a cabo el pronunciamiento de su sentencia, les anuncia a las partes el dictado, procede a establecer primero el planteamiento del caso, establece cuáles fueron los hechos controvertidos, cuáles fueron los hechos no controvertidos respecto a los cuales las partes estuvieron de acuerdo, e identifica plenamente el tema que es objeto del debate. En este caso, se centra en lo que es esa inconformidad de las partes y procede a resolver ese conflicto en ese momento, estableciendo ese objeto del debate, las pruebas que se ofrecieron y el resultado de esas pruebas que se ofrecieron. Si esas pruebas demostraron el hecho o no lo demostraron, o si las pruebas fueron suficientes para darle la razón a la parte actora y condenar a la parte demandada. En ese sentido, el juez hace su exposición, funda y motiva su resolución, y una vez que lleva a cabo este acto, procede a darle lectura a los puntos resolutivos de la sentencia. Esa sí es una lectura literal que lleva a cabo y de la cual las partes están escuchándola. Bueno, una vez que se ha dado esta primera parte de esta formalidad, la segunda es, ya pronunciada la sentencia, el juez ordena dejar a disposición de las partes copia de la sentencia. En ese momento el juez establece que queda a disposición de las partes la sentencia por si alguna de ellas quiere ejercer el derecho que le da precisamente el artículo 1390 bis 39 de solicitar aclaración a la sentencia. Esa aclaración se da solamente respecto a cuestiones ambiguas o contradictorias que puedan darse en el contenido de la sentencia que han escuchado las partes. Es una formalidad que se certifica por parte del secretario, que se ha agotado, en el cual se hace la entrega a las partes para llevar a cabo para que puedan estar en condiciones de solicitar esa aclaración. Una vez que se ha hecho esto, el juez les pregunta a las partes y los interroga si desean hacer alguna aclaración. Tienen 60 minutos. La ley les da 60 minutos. ¿Qué pasa cuando una parte dice sí quiero hacer una aclaración y quiero ejercer ese término de 60 minutos? Bueno, el juez debe en ese momento suspender la audiencia y ordenar su reinicio los minutos que falten para que se complete ese término que se le da, a esas horas que se le dan a la parte que desea hacer uso de ese derecho. Una vez que hace eso, el juez ingresa nuevamente a la sala de audiencia, escucha los planteamientos objeto de la aclaración, le da el derecho a la parte contraria de que haga sus manifestaciones y en ese mismo momento el juez resuelve si realmente se da esa ambigüedad o esa contradicción en la sentencia en forma interna misma y en base a ello emite sus consideraciones que son parte y forman parte de la sentencia definitiva y con las cuales queda definido esa aclaración, ya declarándola infundada o declarándola improcedente. Bueno, puede darse también el caso de que en la audiencia de juicio las partes no asistan. Hay muchos juicios en los que las pruebas se trata simplemente de pruebas documentales. En este caso, no se requiere el desahogo de pruebas porque se trata de simples documentos. Y aquí es un punto muy específico. En este tipo de juicios, el juez lleva a cabo la audiencia preliminar y en la misma audiencia preliminar la cierra y ahí mismo concentra la audiencia de juicio. En un solo acto
lleva a cabo las dos audiencias y allí mismo dicta la sentencia definitiva. Si no está ninguna de las partes en ese mismo momento, el juez, en este caso, no está obligado a exponer oralmente las consideraciones de su fallo, ni los fundamentos de la misma, ni tampoco a darle lectura a la sentencia, dado que ninguna de las partes ha estado presente. Sí deja copia de la sentencia a disposición de las partes en la Secretaría del Juzgado, efecto que se impongan de la misma, y con esto se cumple con ese requisito formal. Una vez que se agota este punto, el juez continúa con la audiencia, tiene por notificadas a las partes de la audiencia presentes o no en la sala de audiencias. Las partes tienen obligación de estar presentes en ese local del juzgado para llevar a cabo la audiencia, y si no están presentes sufren las consecuencias de esa actitud. Entonces, de ese proceder, aquí el punto es de que si no están presentes, el juez los da por notificados. Igual si están presentes en ese acto les entrega la copia de la sentencia y los da por notificados sin ninguna otra formalidad. Aquí no se manda a su domicilio la sentencia para que se impongan de ellas. Aquí es oral y es en ese mismo acto cuando quedan notificadas de la misma. De manera que esto tiene efectos esenciales, porque esta sentencia se publica en un boletín judicial del Estado y también se publica a través de la versión pública en las páginas de transparencia del Poder Judicial del Estado. Estas resoluciones, como en su contra no cabe recurso alguno, causan ejecutoria por su solo pronunciamiento, y entonces, por mandato expreso de la Constitución y de la Ley Federal de Transparencia, la Ley Estatal de Transparencia, es obligación de publicar la inversión pública con la eliminación de los datos personales. Por último, el juez da por concluida la audiencia, ordena al secretario proceda a certificar lo que pasó en la misma. También en este caso el lugar y fecha al que corresponde, todos los datos específicos, y procede al firmado de la misma. Quiero decirles que el firmado de la misma actualmente, de acuerdo a las nuevas tecnologías, ya no se hace como lo ven en la pantalla, escrita. Actualmente las nuevas formas de trabajo nos llevan a otros escenarios. En este caso ya tanto el secretario como el juez hacen uso de firma electrónica, que es la que aparece ya impresa, las cadenas respectivas en el documento escrito. Independientemente de lo anterior, todo lo que ha sucedido en la audiencia y el pronunciamiento de la sentencia queda grabado en un disco digital a disposición de las partes, y que es prueba de todo lo acontecido en la misma, ya que se conserva sus originales por parte del juzgado, y todos aquellos interesados o las partes en el mismo pueden obtener copia de este. Estos registros aparecen ya en las bibliotecas correspondientes al Poder Judicial, donde aparecen resguardados, debidamente identificados con los datos que corresponden a cada juicio, para consulta y para la continuación del juicio. Bueno, hasta aquí es lo que es las audiencias. Yo quiero decirles también que en este tipo de juicios, cuando el juez pronuncia la sentencia, a veces nos encontramos ante una disyuntiva, que el juez que lleva a cabo el desahogo, la preparación y desahogo de pruebas, ya no es el juez que va a dictar la sentencia. En materia oral mercantil, los principios de oralidad, publicidad, igualdad, inmediación, contradicción, continuidad y concentración indican que deben darse con las modulaciones respectivas, como ya les decía. En este caso particular, el legislador ha establecido
una flexibilidad respecto a estos principios. En la fase escrita, como ya lo dije, le da el derecho a las partes de que sus demandas y contestaciones la formulen en forma escrita. Y en cuanto a la sentencia definitiva, el pronunciamiento de la definitiva, también ha establecido la posibilidad de que un juez simplemente se haya cambiado a otro juzgado, haya dejado de prestar sus servicios, esté de vacaciones o esté enfermo o tenga una imposibilidad de estar en una sala de audiencias. Entonces, en estos casos, la propia ley ha establecido de esos supuestos mecanismos a través de los cuales autoriza que el propio Consejo de la Judicatura, que es el encargado de la designación de jueces, designe a aquel juez que vaya a continuar con las labores de aquel juez que no puede continuar en ese juzgado. Razón por la cual ese principio dispositivo que ordena que sea el juez que vea las pruebas y sea el que lleve a cabo el pronunciamiento de la sentencia, puede darse esa modulación y puede ser otro sin que con esto se estime que puedan infringirse garantías algunas. En las sentencias también se veía un caso muy específico. Nuevas vertientes han sido vistas por parte de todos los organismos, buscando siempre los mejores formas del pronunciamiento de una sentencia. Se ha buscado que se estandarice el formato o cómo se lleva a cabo una sentencia. Tenemos libros. La Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció pautas para la elaboración de sentencias. La Sala Regional también del Poder Judicial Federal también sacó también un libro en ese sentido, y hay autores distintos que establecen también ciertas metodologías para una correcta elaboración de la sentencia. Una de los temas principales de todos ellos es de que en todas las sentencias se use un lenguaje claro, un lenguaje sencillo, entendible, a través del cual cualquier persona pueda comprender el sentido y la conclusión definitiva de ese juicio. El Poder Judicial, en este sentido, ha capacitado también a sus funcionarios, a jueces y secretarios, para estos efectos. En esto se incluyen, pues, por ejemplo, la metodología en cuanto que los párrafos que se utilizan en cada una de las sentencias sean cortos, comprensibles, que sean breves, que sean exhaustivos sin perder claridad, que tengan una forma gramatical correcta, que no se usen latinismos o conceptos que tengan que andarse investigando en un diccionario para saber qué es lo que quiso decir el juez, que las citas de tesis, jurisprudencias sean exactas al caso, evitar en lo posible transcripciones innecesarias, adecuar los textos al problema planteado sin incorporar cuestiones que realmente no requieran estar presentes en una resolución. Y bueno, todo esto se le ha denominado sentencias ciudadanas, que finalmente sean de fácil acceso, sean de fácil comprensión y que
con motivo de ello las partes y el público en general estén debidamente informadas. Y esta no es una corriente de un solo país, es universal. Ya en otros países hay tratados sobre los derechos ciudadanos donde tienen ese derecho de acceder a la actuación de los jueces y verificar las sentencias, cómo son pronunciadas, a efectos de que exista una transparencia y sobre todo un control de la actividad de los jueces. Bueno, tenemos estas sentencias, tenemos también que las pautas van acordes a lo que las mismas reglas expresas establecían, de que deben ser claras, precisas, deben de referirse a los hechos, y entonces en esa virtud esas pautas son obedecidas de esa manera. Bueno, una vez que tenemos una sentencia, una vez que se ha resuelto una sentencia, es solamente un paso, es un paso en el cual hemos avanzado. En estos procedimientos tenemos una demanda, una contestación, una audiencia preliminar, una audiencia de juicio, y luego en esa audiencia de juicio tenemos una sentencia a través del cual ha sido ya resuelto el juicio. ¿Qué pasa después con que ha sido resuelto el juicio? Lo primero, que hay partes en que una vez emitida la sentencia la cumplen voluntariamente y pagan o cumplen las condenas que se les impone. Hay otras partes que quieren impugnar el resultado de esa sentencia. Les decía que la impugnación de las sentencias, el Código de Comercio no establece recurso alguno. El Código de Comercio dice que contra el dictado de resoluciones en materia de juicio oral mercantil no procede la interposición de recurso alguno. Para efectos procesales, solamente le da el derecho a las partes a pedir que se subsane o que se revalice el procedimiento, o a que el juez de oficio también lleve a cabo ese acto respecto al procedimiento, pero en cuanto a la sentencia definitiva solamente da la posibilidad de hacer la aclaración, como ya la expliqué, esa aclaración única y exclusivamente respecto de cuestiones ambiguas, contradictorias u oscuras, pero no tiene como fin modificar o impugnar las consideraciones o los sustentos que el juez haya emitido en el fallo. Entonces, aquí nos lleva a otro tema. ¿Qué medio va a utilizar la parte para hacer valer la impugnación de una sentencia? Una de las partes puede ser que no esté conforme con la sentencia, o ambas partes. Entonces, en este caso específico, bueno, el único medio que está establecido por una ley especial, que es la ley de amparo, es el juicio de garantías. Solamente a través de un juicio de naturaleza federal, que también es el juicio de garantías, es como van a poder ser controvertidos las consideraciones y fundamentos de un fallo por parte de aquella parte que se sienta afectada en sus derechos. Este juicio de amparo debe ser presentado por escrito ante el mismo juez, ante el mismo juzgado de oralidad que ha resuelto su juicio, y va a tener, a partir de la notificación, a partir del día siguiente el que le surtió efectos esta resolución, va a tener derecho a interponer dentro de los 15 días siguientes un juicio de amparo. El juez va a recibir su demanda de garantías, le va a notificar a las partes, a la parte tercero interesado,
le va a notificar la demanda de garantías para que también tenga el derecho de defenderse frente a la demanda de amparo que está presentando su contraparte, y el juez también se va a pronunciar, si así lo solicita el quejoso, respecto de la suspensión del acto reclamado. Bueno, este medio de impugnación, que es un juicio autónomo, se lleva a cabo, se recibe ante el propio juez oral mercantil, juez que ahora es juzgado de oralidad, y este procede a resolver sobre la suspensión del acto reclamado. En este caso, tratándose de juicios mercantiles, generalmente están determinados los daños y perjuicios que se puedan causar con la paralización del procedimiento en dinero, y en este caso el juez va a determinar una caución que le va a imponer a aquel quejoso para que surte efecto la suspensión. Le va a conceder la suspensión previa a una caución, y una vez que esta caución es otorgada dentro del plazo que le fija el juez, paraliza el procedimiento. Si aquella parte que le concedieron la suspensión no otorga la fianza, la caución, el juez va a continuar con la ejecución de este acto reclamado. Bueno, esta demanda de garantías va a ser remitida al tribunal colegiado correspondiente, es un tribunal federal, y ahí el tribunal federal va a dar trámite al mismo, ya si va a admitirlo, va a calificar la admisión del mismo, término en que se interpuso, la legitimación de quien lo presente, y en su momento va a resolver si concede o no la protección de la justicia federal. En estos casos, una vez que es resuelto el juicio, es comunicado a la autoridad si se negó el amparo para que se continúe con el procedimiento de ejecución. Si se llegara a conceder el amparo, también fijaría ahí los efectos bajo los cuales la autoridad debe de ajustar nuevamente otro fallo a los lineamientos que le señale la autoridad federal, y hecho lo anterior, va a proceder ya a calificar ese cumplimiento de la autoridad y a continuar con el juicio, o simplemente determinar los efectos en que el mismo haya quedado. Bueno, con esto es el último tema con el que voy a cerrar aquí, el juicio de garantías. En este caso, sí les quiero decir que desde que la sentencia es pronunciada en la sala de audiencias y en la audiencia de juicio, desde ese momento las partes quedan notificadas, y desde ese momento van a tener que verificar que los 15 días posteriores para la interposición del amparo les va a correr al tercer día. Si hoy fue pronunciada la sentencia, el día siguiente causa efectos esa notificación y va a comenzar los 15 días hábiles al día siguiente del día mañana. Ese plazo ya está definido por una contradicción de tesis de la Corte, de manera que para cualquier efecto y mayor precisión tienen que considerarlo. Bueno, con esto voy a concluir la exposición de lo que se trata la sentencia. Ya con esto analicé cómo se lleva a cabo su pronunciamiento, qué formalidades debe llevar, qué requisitos debe contener la misma y qué medios de impugnación tenemos. La fase ejecutiva de las sentencias ya corresponde precisamente al procedimiento que después del juicio se lleva a cabo, en el cual aquella parte que voluntariamente no cumplió con la misma es obligada judicialmente al cumplimiento de la misma. ¿Y cómo se hace esto?
Pues si una parte es condenada al pago de una deuda, primero se requiere el pago de la deuda, luego se le da el derecho a que señale bienes para que garanticen, para embargo, para que garanticen esa reclamación que tiene pendiente, y si no lo hace, el derecho de señalar bienes para embargo le va a corresponder a la parte que ganó el juicio. Esa parte va a señalar para embargo un bien de distinta naturaleza que después va a ser valuado por peritos oficiales, corredores públicos o instituciones de crédito. Una vez que se hace la evaluación con derecho para ambas partes, entonces va a llevarse a cabo una publicación de edictos para convocar a los postores que quieran participar en la subasta, y en una subasta pública remate donde puede acudir cualquier interesado a adquirir ese bien. Va a llevarse a cabo la transmisión de la propiedad de ese bien. Si es un bien inmueble, se manda a pedir un certificado de gravamen al registro público de la propiedad, en la cual, si hay otros acreedores, también se les llama a participar en el procedimiento de ejecución, y estando presentes ya todos en la audiencia remate, se lleva a cabo la transmisión, la venta judicial de ese bien. Esa venta judicial se hace al que haya ofrecido mayor dinero, y después de esto se expide una escritura pública en la cual se hace la escrituración del bien en favor de aquel que adquirió, y a la parte que salió vencida se le conmina que voluntariamente desaloje el inmueble, y si no se lo hace, se usa fuerza pública mediante ya procedimientos coercitivos para desalojarlos y darle posesión a la parte que obtuvo su fallo. Con esto, con el producto de que se obtiene de ese remate, se paga al acreedor, se paga a aquel que ganó el juicio, el importe de lo sentenciado. Si queda alguna cantidad disponible a favor de la parte demandada, se queda todo se hace mediante certificados de depósito que expide la Tesorería General del Estado, y eso se queda en resguardo del Poder Judicial para efecto de que en el momento en que acuda se hace la entrega si hay ese remanente en favor del deudor. Y con esto se archiva ya en definitiva el juicio y se concluye totalmente ese procedimiento que inició con un reclamo y terminó con un pago a través de un remate. Bueno, hasta aquí es toda mi exposición. Espero haberles servido en lo que a este tema se refiere. Y bueno, como juez de oralidad, quedo siempre a sus órdenes aquí en el Primer Distrito Judicial y en el Consejo de la Judicatura. Muchas gracias.